Código de Trabajo con la finalidad de quitarle a los trabajadores una serie de conquistas que se ha logrado a base de sangre y fuego, como es por ejemplo la cesantía, aumentar el horario de trabajo de 8 horas a 12 horas, algo que se creía que está superado ya. ¿Qué le parece? Bueno, para mí ha sido dramático oír y ver los escritos y las denuncias que hay en el aspecto de la modificación al Código de Trabajo. Pensaba que yo he estado un poco fuera de los grupos sindicales. Yo prácticamente me aislé o me desacaté, como se quiera llamar, producto de una serie de irregularidades que he visto, tanto a nivel del sector empresarial como a nivel sindical y a nivel político, que también los partidos se han echado a un lado. Yo mismo, que era la cabeza de lo que es el movimiento sindical, yo diría del país, junto con Rafael Santos, con Francisco Santos, con Gabriel del Río, con el mismo Pepe Abreu, con Jacobo Ramos, con Santiago Zamora, con todos esos líderes sindicales que hemos estado juntos, porque yo no me he buscado enemistades con estos grupos. Hay que pensar en cualquier partido, pero si la conquista es en favor de los trabajadores, yo estoy unido con ellos, no importa cuándo sea ni dónde sea. Y ellos lo he visto hablando de eso, pero ellos no tienen la fuerza necesaria para enfrentar al empresariado nacional. Entonces ellos hablan de las reclamaciones de mantener esos derechos. Pero si se modifica el Código de Trabajo, esos derechos van a desaparecer. Indiscutiblemente porque los empresarios no van a estar modificando el Código de Trabajo para favorecer a los trabajadores. Y es bueno resaltar que esas medidas que se están, de las cesantías que se quieren aplicar ahora, borrarlas del Código de Trabajo, en algún momento tuvieron resultados en lo que fue el gobierno del compañero Hipólito Unida. En ese momento, el secretario de Trabajo estableció lo que fue el sistema de 4x4, o sea, trabajo de 12 horas, señor Víctor Valle Vara, y el gobierno de Hipólito Mejía, y los que estaban ahí, y los funcionarios, que no servía ninguno, de Hipólito, ninguno, excepto alguna gente como doña Milagro, que era secretaria de Educación, no servía ninguno. Esos señores no dijeron nada, pero tampoco me veían a mí. Yo envié un documento al presidente Hipólito Mejía y él ni lo leyó, porque él nunca dijo ni media palabra de eso. Se estableció el sistema de 4x4. Se cancelaron lo que fueron las horas extras de trabajo, que era muy importante por el país, porque aquí entraban a los trabajadores en ese tiempo, unos 2000, qué sé yo, 2010 millones de esas horas extras, y eso desapareció. Eso desapareció, lo canceló el secretario de Trabajo con el empresariado y dejó al sindicalismo fuera. ¿Se ve? Entonces, también hubo algo que la gente tampoco observó, para mi entender, que fue, se cancelaron en ese tiempo unos 60.000 trabajadores de zona franca con ese sistema. ¿Por qué? Porque si usted tiene 3 tandas de trabajo de 8 horas, 8 y 8, pero usted lo puso en 2, si hay 15 trabajadores para esas 3 tandas, usted elimina una, se cancela inmediatamente, cancela 5 trabajadores y se lo deja a los 10. Tú tienes 12 horas y tú tienes 12 horas. Ese fue el sistema que establecieron. Entonces ya los empresarios no le pagaban a 5 y le pagaban a 10 solamente, y le pagaban el mismo salario. Eso fue criminal. Y ahora se está tratando de legalizar ese sistema que se hizo bruscamente en aquel tiempo. Se quiere legalizar ahora en el sistema de la modificación del Código de Trabajo, porque así no tienen que luchar contra nadie. Los sindicalistas están ahí luchando, tratando de impedir que esto se produzca, pero es muy difícil. Eso solamente lo pueden impedir los diputados que están ahí y los senadores, impedir esa modificación, porque de lo contrario el movimiento sindical ahora no tiene la fuerza suficiente, ni el apoyo de los trabajadores ni de la misma población para impedir ese proceso que se está desarrollando en el Congreso de modificación de esa ley. Y eso sería totalmente criminal contra los trabajadores y contra el pueblo dominicano. Se palpa, se nota, se siente
que el sector sindical del país ha ido perdiendo fuerza. No es el mismo sector, el mismo sindicalismo de hace unos años, cuando usted, por ejemplo, dirigía el sindicalismo, no se ve ahora que hay mucha fuerza en el sector sindical y por eso puede haber una imposición patronal en ese sentido. Lógicamente, sí. Porque cuando yo dirigía, yo era más o menos el instrumento del partido, guiado por la figura de José Francisco Peña Gómez. Yo consultaba ahí y operaba afuera, ¿verdad? Me organizaba dentro y me manifestaba afuera. Entonces yo manejaba bien, porque yo utilizaba también la fuerza política del partido y de los propios trabajadores para lograr estos objetivos. Entonces, por eso a mí me fue muy bien en la lucha sindical y la conquista del país desde Rafael Bonelli son nuestras. Nosotros la presidimos. Como le digo, siempre estuvimos aliados a todos los grupos sindicales. Nunca anduve con una política individual o personal, sino que era una política colectiva en favor de todos los trabajadores. Por ejemplo, recordamos, se habla mucho, una ley de minería, un proyecto de ley de minería que se convirtió en ley y después parece que lo echaron para atrás. ¿Qué pasó? Bueno, sí, fíjese, yo precisamente siempre ando todos mis documentos de arriba como el señor Lajara Burgos. Como Lajara Burgos, exactamente. Mire, precisamente, yo ando aquí, yo ahora tengo aquí todas mis documentaciones y tengo la síntesis de esa ley que se sometió en 1983. Todas las barbaridades que han pasado en el PRD, porque no se puede hablar de esto sin hablar del PRD, porque el PRD ahora mismo está cargando, yo no diría Hipólito, o el presidente, sino los propios funcionarios. Yo quiero que me digan de un funcionario que en el gobierno de Hipólito hizo algo que valiera la pena. Algo. Que me lo explique alguien que hizo algo. Nadie hacía nada, porque cada quien era dueño de lo que tenía. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cuál ha sido la política, por ejemplo, del PRD? Hablar del PLD y hablar de Leonel y de los funcionarios. Miren el funcionario, miren a Leonel Fernández, cuando promulga la ley, ¿verdad? Promulgó la ley y aquí está la ley. Aquí está la ley que promulgó Leonel Fernández. Y después están hablando de Leonel Fernández. Entonces, ¿quién fue bueno para nosotros, para los trabajadores de minería? De más de 300 minerías que operan en el país. Leonel Fernández, mírenlo aquí. El otro, el bueno, mírenlo aquí. El bueno es Hipólito. Mírenlo aquí. Miren aquí. ¿Qué hizo Hipólito? Mírenlo ahí. Miren qué barbaridad. O sea, que anula el decreto que le otorga los tributos a la ley. Eso fue lo que hizo Hipólito, a través de Guido Gómez Mazara y del secretario del Trabajo. Que yo no culpo a Hipólito. Lo que pasa es que Hipólito le dejó utilizar como un instrumento de estos vándalos que estaban alrededor de su gobierno. ¿Entiendes? Esto lo hizo Guido Gómez Mazara. Mírenlo. Ese señor que está pidiendo que hasta ser candidato en la dirección del partido. Miren. Y hay quien se atreve a votar por este individuo. Mírenlo aquí. ¿Entiendes? O sea, que más de 20.000 trabajadores quedaron aniquilados con esta decisión que tomó Guido Gómez Mazara. Y esta decisión la tomó el director general de minería, el secretario de Trabajo y Guido Gómez Mazara en la oficina de Huascal. Eso ni siquiera fue en el palacio. Minería. Fue en minería que se hizo de todo eso. Y yo todavía, mire, quitar los teléfonos, miren del papel, mírenlo ahí, los teléfonos de allá de minería, mírenlo ahí, lo que se hizo. Entonces, mire, aquí está la ley, aquí está todo. Vamos a una pausa Sí. y seguiremos el próximo segmento. De acuerdo. Sí, Le anularon el decreto 182-01, que era el que aprobaba el reglamento para su aplicación y aprobaba los tributos de la ley del 0,5% bruto de la producción nacional, que significaba millones de dólares para el sector laboral, de minería y de los trabajadores que son contrapartes, ¿verdad?, de la misma producción. Y eso sin contemplar nada,
sin hablar con nadie, sin citarnos, sin convocar ninguna reunión, este ignorante, este estúpido, que era consultor jurídico, Guido Gómez Matara, se reúne con esta gente. Según dijo el señor Pedro Vázquez Chávez, dice que pues, le pusimos una gente, un espía ya, dijo que le habían dado 60 millones de pesos. O sea que no sé cómo se los repartieron, pero eso eran cheles, para lo que Guido manejaba en el palacio, eso eran 2 cheles, porque Guido tiene más de 50 o 60 mil millones en propiedades y en bienes. Entonces, ¿por qué buscar 60 milloncitos de pesos? ¿Por qué no convocó a la parte sindical, a la parte empresarial y a la parte del Estado y hacer una reunión de conciliación y buscar una solución, ¿verdad? Y no hacerlo a espaldas del sector pueblo, del sector partido. O sea que eso fue lo que le hizo daño y acabó con el gobierno de Hipólito Mejía. El gobierno que va a tener un resultado, todavía la gente no se da cuenta de lo que pasó. La gente no se da cuenta por qué los PRDistas quedaron locos. El que no habla bien es porque está medio loco. Porque la gente no entiende cómo en ese gobierno, que tenía más o menos el apoyo de 2,5 millones de ciudadanos, no hay una gente que tenga una pensión de 100 pesos. Y yo le digo a la gente, usted está con Hipólito, el que tenga una pensión de 100 pesos, aunque sea, que vote por Hipólito. ¿Quién va a votar? Nadie. Nadie, lo dejaron solo. Lo dejaron solo al pobre Hipólito. ¿Verdad? O sea, 100 pesos. Pero déjeme decirle algo más. Si hubiera habido una gente con cerebro, por ahí hay un tipo que dice que es teólogo, señor ingeniero Ramón Albuquerque, senador de la República y presidente 3 veces del Senado, ese señor, ese ignorante, ese estúpido, óigame, él es el geólogo y yo no soy nada, y yo hice una ley de minería. ¿Y por qué si él es geólogo no hizo una ley de minería y logró abarcar todos esos recursos de minería que son grandiosos? Y si usted me pregunta a mí, ¿con qué se ha levantado Danilo Medina ahora? Con esto, con la minería. Hay que estar todos cuartos en dólares de la minería. ¿Por qué Hipólito en aquel tiempo no lo hace? Porque no tiene gente con capacidad. El mismo director de minería, que era un loco viejo, por lo menos ya se murió. El diablo se lo llevó para que pague la penalidad. No, que lo mande para el infierno, para allá, que ese hizo daño aquí a este país. Ramón Albuquerque, que va para el mismo lugar, por malo. Ellos van para el infierno, tiene que ir al infierno, el tipo malo. ¿Por qué no hizo nada? Y ese tipo se puso enemigo mío porque yo hice esta ley de minería. Porque él no entiende cómo otra gente, que no es geólogo, como él, puede hacer una ley. Pero sin embargo, ¿qué hizo él? Que diga una ley que hizo en el Senado. Que diga lo que hizo por Monteplata, no hizo nada. Entonces, Puerto lo que tenía era una base de borregos, de ladrones, de los que acaban con el gobierno y acaban con su figura, con la figura de Hipólito, y del gobierno y del PRD. Entonces, la división del PRD está centrada en esa contradicción. ¿En qué? En que un grupo se hizo multimillonario, rico, sin problema, y otro no consiguió nada. El grupo que está al lado de Miguel Vargas fue un buen funcionario de obra pública. Usted no lo puede negar. Miguel Vargas fue un buen funcionario en obra pública y no se metía en nada con nadie, hacía su trabajo. Y hay cosas que nadie le ha dicho. En varias ocasiones Miguel Vargas tuvo que prestarle dinero para pagar a Hipólito Mejía, al gobierno pagara. En más de 3 ocasiones. La gente no sabe nada de eso. Miguel Vargas se lo prestó el dinero, 10.000, 20.000 millones para pagar a Hipólito Mejía, al gobierno de Hipólito Mejía. Y hoy lo critica porque el banco le prestó, ¿cuánto fueron? 13 millones de dólares. Pero si Miguel ha dicho, me acuerdo que lo dijo en el 2008, que él había pagado más de 15.000 millones de impuestos internos. Pero una gente que ha pagado 15.000 millones de impuestos, eso tiene mucho dinero. Entonces, yo he visto que le prestan a muchísima gente, ¿no? Porque Miguel, que es un hombre constructor, que hace, mire, toda esta plata la ha hecho grande, la ha hecho Miguel Vargas, no lo pueden prestar. Yo quisiera que a él me lo presten también, y que a usted le presten porque ustedes necesitamos dinero para progresar. Si yo tuviera un préstamo, yo estuviera bien. Entonces, ¿cuánto debió hacerle préstamo a su gente? A mí nadie me dio un chele. Yo no conseguí un chele en el gobierno. Los 200 miembros de mi familia, de toda la familia de nosotros, ninguno tenía un empleo. Nada, porque eso era nada más de los grupos.
Sin embargo, Guido ponía secretaria, y que en todos los sitios, aparte del negociazo que tenía de unos vendedores que habían vendiendo todo el país en el mundo. Fíjate, el tipo contigo todos los cuartos del mundo. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que si hubieran sido inteligentes, cogen esta ley de minería que ya está creada, la mía, y en vez de mandarla a anular, ¿verdad?, a cancelar, la preparan, la modifican, ganan todos esos recursos, los meten en ley, crean lo que sea, una fundación, una organización, una ONG, y acumulan recursos para ayudar a su partido. Pero los tipos no pensaban en nada. Era simplemente en ellos, en Guido Gómez Mazara, eso para él. Toda la fortuna era para él y para los dos tres. Para 10 funcionarios, como 8 funcionarios, hicieron multimillonarios. ¿Entiendes? Hoy uno anda huyendo, estamos algo que está huyendo. Desapareció como Monteplata, debe estar por su finca. Tiene 5 fincas, que la que menos tiene 30.000 millones de tareas. Ese señor tiene un ganado que para ordeñarlo tiene que ser por sistema. De tanto ganado. Es el exportador más grande de fruta a Brasil y a Europa. Oye, ¿por qué tú hiciste que tú eres un infeliz? Si yo te di un carro aquí en una Chocín, allá en el 67, 68, cuando pusimos a Félix a usted como secretario de una Chocín, le di un carro, el carro que me tocaba a mí, dáselo a él. Estaba con esa cabeza, sí, estaba enfermo. Lo llevamos de Agripino, hablamos con Agripino y lo mandó para España a curar. Y le curaron la cara que estaba así partida y la cabeza de ese tamaño. Ese señor, y después viene porque ve que ya se pone enemigo de Juan Pablo, ¿no? Y después que está con Juan Pablo. ¿De quién se puso enemigo? De todos los trabajadores de minería del país. Deben conocer a Ramón Aguirre para que sepan que este fue el que le anuló la ley, junto con el que ya se murió, que ya se fue para el infierno, ya está pagando. Y el otro que estaba en la Secretaría del Trabajo. Anularon esta ley. Pero oiga bien, ya esta ley terminó de ser anulada ahora mismo. El Tribunal Constitucional acaba de dar la resolución 0190, año 2013. Aquí está la ley, del Tribunal Constitucional, aquí está, de Víctor Ray Guevara, porque es que había un acuerdo para favorecer a 2 individuos que decían de que ser empresarios, un tal, apellido de déjame está por aquí, un tal Polanco, y es bueno que la población conozca, un tal Alberto Polanco, ese es un gánster que anda por ahí, y el otro, un tal Rafael Martínez Collado. Esos son 2 gángsters que andan por ahí diciendo que son empresarios. Y eso fue lo que sometieron este proyecto para que lo aprobaran. Una vez lo aprobaron porque es que hay melado. Oye, hay melado, si no, no lo hubieran aprobado. Y hay también, hubo 5 legisladores, 5 magistrados que no votaron contra esta ley. Ahí está Lino Vázquez, Samuel, sí, están ahí, el Tribunal Constitucional está ahí, ellos liberaron, está Hermógenes Reyes, está el doctor Gómez Reyes, está también, déjame ver, eso está por aquí, siempre por eso tiene lo que hubiera sido un Consejo Estratégico de Estado, que analizara la política y la conveniencia del gobierno y del país. Esa ley la hubieran tomado y hubieran hecho una monstruosidad en el país. ¿Qué hizo Danilo ahora? Cogieron la ley, Danilo defendió con orgullo y con valentía el derecho a esa ley, y hoy esa minería que estaban dándole un 3% y un 5%. ¿Qué pasó con la minería? La minería del gobierno logró aplicarse el 51% de la ley de minería hacia el Estado Dominicano. Eso vale todo el mérito, todos los recursos que le tienen que dar. Y la minería, entonces, son dueñas del 37%. ¿Está bien? El 51% del Estado, del gobierno, y el 37%. ¿Qué se hizo en el gobierno de Hipólito? Nada. Y tenía la ley, que la hizo Juan Pablo Gómez. ¿Miren ahí la ley? ¿Será miembro de ese gobierno? Defensor yo soy una persona leal. Fui amigo de Hipólito. Aunque nunca me dio ni la gracia. Ni un cheque. No me dio nada. Pero como yo no andaba buscando, yo quería que hiciera algo por el pueblo. Pero ellos no pensaban en el pueblo, porque quien él tenía a su alrededor era un grupo de vándalos, de narcos, que es lo que pensaban en el pueblo. A propósito, Hipólito, el presidente
presidente Hipólito Mejía y un grupo. Bueno, los grupos, esos grupos, no se van a unificar, porque son grupos de intereses, ¿verdad? Cuando cogían el gobierno, el grupo que estaba con Hipólito, eran los dueños del palacio de gobierno y de los intereses del país. Lo que no es, por ejemplo, yo no estaba, apoyo a Hipólito, las cosas buenas que hiciera, como las cosas buenas que hace la niña. Yo soy un ciudadano dominicano, ¿verdad? Pero ese grupo que está a un lado, que es el grupo de poder, ¿qué espera? Volver a coger el poder, ellos y olvidarse del otro grupo. Entonces el grupo que está en el partido está en una posición más correcta, porque está en el partido y ese grupo no disfrutó del poder. Ese grupo está aislado. O sea que yo prácticamente soy parte de ese grupo que está en el partido, aunque no esté yendo a ningún